Bienvenidos al reflejo de los astros. Hoy vamos a seguir hablando un poco de la situación que estamos viviendo y de por qué ya llevábamos diciendo varios años, no solo yo, mucha gente lo estaba diciendo porque era bastante evidente que iba a haber un cambio muy grande, ¿no? Y vamos a hablar de por qué se estaba viendo eso, ¿no? Para empezar, esta es la carta astral que tenemos ahora mismo, a 22 de marzo de 2020. Vemos aquí a Plutón, Saturno, Marte está ahora y Júpiter, están muy cerca. Plutón, aunque parezca aquí que se ve un poco desplazado, pero realmente es donde tiene el punto, que sería aquí. Y está todavía en Capricornio. Plutón está en Capricornio y todavía va a pasar un tiempo ahí. Y la diferencia es que Saturno ya ha pasado a Acuario. Por lo tanto, ya una energía ha cambiado. El foco de atención pasa de Saturno ya, pasa de Capricornio a Acuario. Por lo menos en lo que respecta a Saturno, que es el planeta de la estructura. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otras ocasiones. Lo que vamos a comentar ahora va a seguir siendo esta tensión que tenemos, ¿no? Y estos nuevos ciclos que comienzan. El ciclo de Plutón-Saturno, que es el más importante, Plutón-Saturno ya ha hecho la conjunción partir. Y a partir de ahora, pues sí, se siguen en conjunción, pero poco a poco ya pues se pueden ir separando. Ya hemos comentado otras veces sobre este ciclo de Saturno-Plutón. Os vuelvo a recordar, como siempre hago, en la página del reflejo de los astros tenemos los ciclos y podemos ir al ciclo de Saturno-Plutón, sería el 6, y podemos ver un poco las características que nos está dando, ¿no? Este cambio radical en la política, sobre todo, y en la economía, en cómo funciona, cuáles son los poderes que van a tener más importancia en el mundo, ¿no? Pero por otro lado, también el ciclo de Saturno-Júpiter también es importante. Vamos aquí al de Júpiter-Saturno. Es un ciclo de 20 años y también es importante en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la política también, ¿no? Es un ciclo más pequeño, pero también importante, ¿no? Y decíamos que tiene la característica de que se va dando en distintos elementos. Estas conjunciones de Saturno-Júpiter se van dando durante muchos años en elementos de tierra, siempre elementos de tierra. Luego pasan a elementos de aire y ahora es el momento en el que está empezando a cambiar y ya se ha dado esta... ahora no es exacta esta conjunción en aire porque Plutón está en tierra y Saturno está en aire, entonces pero bueno, a partir de ahora ya va a empezar a cambiar y darse siempre en signos de aire. Por lo tanto, esto es un dato también importante a tener en cuenta, un cambio. Aparte, son muchos cambios para que entendamos un poco lo que pasa. La idea, para que entendamos un poco lo que quiero decir, es que en lo que es la carta astral de cada momento, siempre va habiendo muchos cambios, va habiendo muchos ciclos, son muchos los que hay y siempre tenemos algo, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, es que siempre va a haber algo que digas, claro, cuando no es una conjunción de Neptuno-Plutón, pues va a haber una con Marte y
y Saturno, y siempre hay algo, ¿no? Y parece como que estamos hablando un poco como si fuera, bueno, ahora ocurre esto, pero fíjate en el cielo qué características más especiales hay en el cielo, ¿no? Parece como que siempre es algo especial, ¿no? Bueno, pues cuando hablan de la luna, de la superluna, parece que hoy es el único día en no sé cuántos años que va a ocurrir este evento en el cielo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de muchas coincidencias en el mismo momento, muchos ciclos, porque sí que es verdad que hay muchos ciclos, pero ciclos tan importantes como estos, y están demostrando que hay algo especial en este momento, ¿no? Y eso ya nos lo estaban indicando hace ya años, y por eso hemos sido capaces de saber con antelación no qué es exactamente lo que iba a ocurrir, porque no somos adivinos y no pretendemos hacer eso, pero sí saber que algo importante iba a cambiar nuestras vidas. Ahora mismo estamos en una situación en muchos países, yo hablo desde España, en la que estamos en una situación de alerta. Es una ley que rige solamente en casos excepcionales, como es en esta pandemia que estamos viviendo. No podemos salir de casa, estamos en una situación de confinamiento. Como decíamos, nuestros movimientos como ciudadanos, nuestros derechos se ven totalmente alterados, porque ahora mismo no podemos circular libremente y nuestros derechos se van viendo disminuidos. Es una situación que nadie o muy poca gente se podía esperar. Gente normal que no piensa en temas como este, como la astrología, en temas trascendentales, sin más vive en el día a día, y muy poca gente podía verse en esta situación, ¿no? La situación de que no puedas salir, que tengas ese peligro de la pandemia que está siendo real, porque también hay bastante confusión, ¿no? Estamos acostumbrados vivimos unos momentos, una época donde el engaño está a la orden del día, ¿no? El engaño por todas las partes, la confusión. Eso también tiene mucho que ver con Neptuno y con la situación que Neptuno tiene. Neptuno en Piscis es mucha confusión realmente, pero bueno, esto ya viene de lejos también, de lo que es el poder, cómo engaña para seguir estando en el poder, ¿no? Entonces, ahora mismo hay mucha gente que está cuestionándose si todo esto de la pandemia del coronavirus es cierto, si es real que sea tan peligroso. Bueno, yo os digo desde aquí que sí que es real. O sea, en España ya se están saturando hospitales porque es una pandemia, es una enfermedad que, si no es muy grave realmente individualmente, pero colectivamente sí que lo es, porque es muy rápido el contagio, la infección, y todo el mundo se enferma a la vez, y entonces puede generar en otras enfermedades más graves, puede variar esos cuadros clínicos, y personas sobre todo que tienen pues otras patologías previas y personas mayores, etcétera, pues se les puede complicar, ¿no? Y todo esto sucede con mucha gente a la vez y se va multiplicando de forma exponencial. Se va creando una curva, como ya habréis visto, en muchos sitios están explicándolo, y esto es totalmente cierto, ¿no? Bueno, vamos a ver la última entrada en el reflejo de los astros, en la que hablamos pues de las historia de las pandemias, ¿no? en el mundo, ¿no?
porque esta no, evidentemente no es la primera. Ha habido muchas. Yo no voy a entrar en si esto es natural o es algo provocado por el ser humano o por determinados individuos. Seguramente podéis saber cuál es mi opinión, pero no la voy a decir. Cada uno que vaya sacando sus conclusiones. Pero lo que sí es real son las consecuencias de todo esto. Las consecuencias son que los gobiernos se ven entre la espada y la pared, por así decirlo, porque hagan lo que hagan, van a equivocarse, porque ya no hay forma de acertar. O sea, si pones medidas restrictivas, vas a parar un poco el contagio y la pandemia, y por otro lado vas a empeorar muchísimo la economía, que es lo que va a ocurrir ahora. Y si no haces caso y dejas, como algunos gobiernos estaban diciendo, ¿no?, que no iban a tomar medidas y tal, iban a dejar, pues entonces vas a tener muchísimas muertes y eso también va a afectar, ¿no? Entonces ya no hay una forma clara de actuar. Pongo otra vez en la carta astral, en la que vemos este Saturno cuadratura Urano, que es otra de las características que tenemos ahora mismo y que vamos a vivir porque está empezando ahora. ¿Y esto que nos representa? Nos representa la crisis que va a generar todo esto. Es una situación que yo creo que beneficia mucho a ciertas élites y que ganan siempre de las crisis. De las crisis siempre sacan un beneficio y consiguen, por medio de sus planes, consiguen ciertos objetivos que tienen establecidos ya desde hace mucho tiempo. Entonces hay que reconocer la gran inteligencia que tienen para hacer que todo esto cuadre, ¿no? Es una inteligencia muy mercurial, que busca dominar la naturaleza. Pero realmente todo el que quiera dominar la naturaleza va a sufrir las consecuencias. Bueno, vamos a continuar con este tema de las pandemias. Si queréis mirar aquí el artículo, donde se habla de varias de ellas, haciendo un poco de historia de las que ha habido, y sí que podemos comprobar cómo siempre existía una situación tensa, con planetas lentos involucrados, y sobre todo siempre Neptuno estaba de una forma tensa con algún otro planeta o con varios de ellos, también planetas lentos. Los planetas lentos son los que más influencia tienen a nivel mundial. Si vamos, por ejemplo, la viruela, por ejemplo, en 1520, vemos como Saturno, conjunción Neptuno, cuadrando a Urano. Recordamos un poco lo que tenemos ahora. Ahora tenemos vamos a fijarnos en Neptuno semicuadratura Urano y Neptuno semicuadratura Saturno, y ellos dos haciendo cuadratura entre ellos, Urano, Saturno. Entonces genera aquí, como ya hemos dicho otras veces, vamos a quitar Plutón para verlo mejor. Vemos aquí esta especie de flecha. Esto es lo que está generando ahora esa confusión y este miedo, y que se está traduciendo en la pandemia, ¿no?
pero que, como ya hemos dicho antes, pues se ha juntado con otras características importantes de cambio, por eso llega a ser así como es. O sea, tenemos en cuenta que si, por ejemplo, Plutón, en vez de estar aquí con Saturno, pues hubiera estado haciendo buenas... hubiera estado haciendo a Saturno un buen aspecto de sextil o de trígono, por ejemplo, pues no estaríamos en esta situación, porque pues bueno, lo que es el sistema estaría en mucho mejor momento y no habría ocurrido esto. Se tiene que dar todas las circunstancias a la vez. Hemos visto como en otras circunstancias, en otros momentos también importantes de la historia, cuando Saturno hacía aspectos tensos con Plutón, pues ha habido guerras, las guerras mundiales, cuando era conjunción y cuando había cuadraturas, y otros momentos de mucho cambio, ¿no?, en la historia. Entonces aquí se ha juntado todo. Continuamos un poco con las otras pandemias importantes, aunque no hemos puesto todas, evidentemente, pero el paludismo, fiebre amarilla, que fue en 1821, también fueron unos momentos muy complicados. Neptuno, conjunción Urano, y los dos cuadrando a Plutón. Aquí lo vemos. Neptuno-Urano cuadrando a Plutón, aunque había algunas posiciones que eran beneficiosas, como estos trígonos que había, esta línea verde. La epidemia de cólera de 1817, también teníamos conjunción Urano-Neptuno, también otra vez haciendo cuadraturas a Saturno, a Plutón. En la gripe española también tenemos, que es una pandemia de 1918, más cercana, Neptuno conjunción Saturno, y los dos haciendo oposición a Urano. Bueno, si miramos un poco ahora en la ventana de ciclos, vamos a mirar un poco cuánto tiempo puede durar esta situación, por ejemplo. Vamos a buscar lo que decíamos, Neptuno con Saturno, y Neptuno con Urano. Y nos encontramos más o menos en este momento. Aquí vas a acercarlo. Vale, estas montañas invertidas de color cian son las que nos indican los momentos más tensos, porque son exactamente 45 grados por un lado y 45 grados por otro. Entonces estamos más o menos aquí, el 21 de marzo, 22 de marzo. Todavía nos vamos a acercar bastante más a los 45 grados. El 10 de abril, por ejemplo, va a ser el momento más potente, y luego va a ir bajando. Mayo, y en julio, hasta julio. En julio ya la situación cambia mucho, y en agosto hay un respiro, ¿no? Si vamos a poner, por ejemplo, esta zona, septiembre, vemos, esta será la situación que vamos a tener el 23 de septiembre de 2020. Vamos a ver ya cómo Neptuno se encuentra bien con Júpiter, se encuentra bien con Plutón y bien con Saturno. ¿Vale? Saturno, por cierto, va a volver a Capricornio otra vez, porque hemos dicho antes que estaba ahora mismo está en Acuario, pero ya sabemos que por este efecto de retrogradación pues vuelve a unos momentos, vuelve a Capricornio. No va a estar Neptuno bien del todo, porque va a seguir con esta semicuadratura a Urano,
semicuadratura de 50 grados, que por otro lado no es muy exacta, pero va a estar, ¿no? Entonces, aunque esta semicuadratura la hemos tenido ya un tiempo atrás y no había este problema, ¿no? Y vamos a mirar otra cosa también. En la ventana de ciclos vamos a poner lo que teníamos antes. Hemos dicho que este momento es el que peor, y aquí en septiembre, agosto, buen momento, ¿no? Sí, y vamos a mirar Urano con Saturno. Urano con Saturno, esta línea azul, pues como vemos, esta ondulación se separa de los 90 grados. Por lo tanto, yo creo que este verano puede ser un momento de respiro. En principio, todo esto que estamos viviendo ahora tendría que pasar. Y bueno, ya ponemos también aquí en el artículo que Júpiter va a estar bien con Neptuno en sextil todo el verano de 2020. Por lo tanto, este verano yo diría que va a haber un respiro, nos va a dar un respiro. Abril de 2020, momentos muy tensos. Esto es lo que estamos ya muy cerca de vivir, porque Saturno-Urano están en cuadratura, Neptuno con Saturno por un lado y Urano por el otro en semicuadratura. Lo que hemos dicho, la flecha. A primeros de abril, Marte cuadrará Saturno y Marte será conjunción Saturno. Vamos a ver, porque teníamos un error y he aprovechado para corregirlo. A primeros de abril, Marte hace conjunción con Saturno y ellos, los dos, aquí los vemos, Marte hace conjunción con Saturno y los dos hacen cuadraturas a Urano, ¿vale? Este es un momento tenso, un momento complicado. Lo bueno es que Neptuno va a estar en sextil a Júpiter, ahí por ese lado, Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, se me ha bloqueado un poco aquí todo el ordenador. Pero más o menos sería esto, ¿no? En los momentos tensos que estamos diciendo de este abril de 2020 que vamos a vivir ahora, es un momento bastante tenso. El 21 de abril el Sol se une a Urano y hace cuadratura a Saturno de forma exacta, y también a Plutón y Júpiter, aunque menos exacto. Bueno, como se me ha bloqueado, vamos a dejar el vídeo aquí. En principio, lo que vengo a decir es que este mes todavía, abril, en este sentido, lo vamos a tener complicado. Van a seguir estos problemas que tenemos ahora y luego habrá un respiro. Ya según nos vamos acercando al verano, podemos analizarlo un poco más, porque al final hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y luego, pues poco a poco hay que recordar que nos vamos acercando a la cuadratura de Saturno con Urano y todos los problemas que nos va a traer esto, ¿no? Las buenas noticias es que, bueno, no va a durar muchísimo, es menos. Esta crisis va a ser menos larga que la que hemos vivido anteriormente, y sobre todo teniendo en cuenta que ya Urano se va acercando al sextil. Bueno, mientras voy a ir otra vez abriendo otra vez el programa Zodiac, y lo que iba diciendo, que Urano ya no está en cuadratura con Plutón, que es esa crisis de escasez, ¿no?, que hemos vivido. Ya no estamos en crisis de escasez. Entonces vamos a poner en astrología mundial Urano con Plutón y nos vamos aquí, acercamos y vemos como todo esto, zona cian, fue la crisis de escasez, y aquí
ya en 2020 hemos salido de la crisis de escasez, pero no viene el trígono, ¿no? El trígono ya viene a partir de 2022, que es lo que hemos dicho. Entonces ya aquí se espera una mejoría muy grande. Dejamos aquí el vídeo y bueno, pues supongo que estos días habrá más tiempo, aunque tenemos muchas cosas para hacer, pero puede que hagamos más vídeos y seguiremos pues atentos a las noticias y todo lo que nos está trayendo pues estos cambios de ciclo tan importantes, estos acontecimientos tan increíbles que estamos viviendo. Para que no se alargue más esto, lo dejamos con la intención de volver en otro vídeo. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.